Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. El pueblo de la tierra son los descendientes de varias naciones que los reyes de Asiria dejaron en el norte de Israel, después de conquistar a Israel y llevar su población cautiva. Bien, ellos son los oponentes de los judíos, que volvieron del cautiverio y enfrentan al líder principal, Zorobabel, y los jefes de las distintas familias que vinieron de Babilonia. Lo que buscan es un acuerdo con los habitantes recién llegados, pretendiendo estar de la misma religión. Era una religión muy pervertida por costumbres paganos. Tenemos que resistir hoy en día un cristianismo de la misma manera corrompida por doctrinas concebidas en mentes no iluminadas por el Espíritu de Dios. Vemos que la misma táctica se utiliza hoy en día. Se ofrece su ayuda para poder influenciar al pueblo sincero que intenta restablecer el reino de Dios en Judea. Zorobabel, el príncipe, Jesúa, el sumo sacerdote, y los demás líderes rechazan sus intentos. El pueblo de Dios tiene que estar firme y nunca ponerse de acuerdo con una paz que es un compromiso con el mundo alrededor. Al ser rechazado el intento, siguió la táctica del temor para detener la obra. ¿Estamos entendiendo cómo es esta oposición? Porque son las mismas tácticas que vienen contra la iglesia hoy en día. Entonces, los enemigos pagan a consejeros, abogados, pues, que meten en la justicia persa para frustrar y confundir a la gente judía. Lo hicieron sobre años, dificultando la obra, demorando lo más que fuera posible, hasta terminar el reino de Ciro, y siguió la oposición hasta el tiempo de Dario, con bastante éxito. Entonces, vemos la influencia política en el asunto. Al reinar un rey que pueda simpatizar más con los samaritanos, el pueblo de esta tierra. De hecho, ahora escriben una protesta, acusando a los judíos al principio del reinado de un sucesor de Ciro,
llamado Asuero, y algunos creen que era el hijo de Ciro, que se llamaba Cambises. Algunos creen que el Artaxerxes del versículo 7 era un miembro de los magos, que fingió ser el hermano de Cambises. Artaxerxes es un nombre persa. Ahasuerus, un caldeo, nombre común que los reyes adoptaron al tomar el trono. Él, por cierto, no reconoció a los judíos, no como había hecho Ciro, quienes eran en general los judíos despreciados. No es el mismo que el Ahasuerus de Esther, que era quien la historia nombra Jerjes. Nombra los enemigos, el texto que vamos a leer, los enemigos samaritanos que escribieron en arameo al emperador. Era un comandante y un escriba que formaron la carta. Tenemos el contenido de aquí en el texto. Imagino que fue guardado por los judíos y por eso lo tenemos ahora. Parece que el mundo político, como el mundo religioso, no ha cambiado mucho en nuestros tiempos. Muy buenas tardes, amigos. Es un placer estar con vosotros una vez más a hablar de esta parte de la historia de los judíos. Cuando volvieron de Babilonia, volvieron de la cautividad y empezaron a hacer la obra de Dios. La obra de Dios en ese tiempo era la reedificación del templo. Dios había preparado eso un siglo antes, 100 años antes, obrando en un hombre llamado Ciro. No, mejor dicho, él nombró a Ciro antes que había nacido. O sea, Dios había planeado usar este hombre que aparecerá en la escena 100 años después. ¿Cómo son las obras de Dios, verdad? Preparando las cosas de antemano para llevar a cabo su voluntad. Repito, que la voluntad de Dios era reedificar el templo que fue quemado por Nabucodonosor, el babilonio. Ya está reinando los reyes de Persia. Bien, ahora estamos recordándonos una vez más, como es mi costumbre, dos cosas muy importantes, que por medio de esta historia queremos desarrollar un concepto de Dios, un concepto bíblico, es lo único que vale, es lo único que vale. Lo que dice la Biblia en cuanto de Dios es como es Dios, y debemos aprender y formar nuestro concepto por medio de las Escrituras. La segunda cosa que siempre queremos observar son los caminos de Dios, tan diferentes que los caminos del hombre. Un estudio bíblico no debe ser principalmente un estudio que satisface la mente. Tampoco debe ser un estudio puramente emocional, moviendo las emociones. Aunque, claro, la Biblia tiene mucho para aprender con nuestra mente. Tiene muchas cosas muy emocionales, pero el estudio bíblico no debe ser, principalmente estoy diciendo, intelectual ni emocional, sino algo que captemos con el espíritu, que penetra al corazón y permanece con nosotros para siempre. Las escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Muy bien, bueno, estamos abiertos, tenemos la Biblia abierta al capítulo 4 de Esdras. Otra vez repito que
los judíos están encontrando estos problemas al volver de Babilonia, al empezar a reedificar el templo. Este es nuestro tema. Ahora, ver esta oposición porque el diablo es el mismo y usa las mismas tácticas que en aquel entonces. Y vamos a ver esto, vamos a leer primeramente, a ver, ¿dónde empezaremos? Yo creo en versículo 9. Vamos a hacer la lectura sobre esta carta que fue mandado al emperador de Persia. No voy a comentar mucho sobre la carta, es para informarnos solamente cómo fue la carta y qué es lo que los habitantes de la tierra, los que después fueron llamados samaritanos. Aquí solamente los llaman, claro, no fueron llamados así en esos días, sino el pueblo de la tierra, sencillamente. Pero vamos a ver la carta escrita entonces por el pueblo de la tierra que habitaba en Israel cuando los judíos estaban en cautiverio. Ya están muy perturbados, son muy agitados, enojados, porque los judíos ya están empezando a reedificar todo lo que fue destruido y tomar de nuevo su tierra. Hasta aquí han reinado los enemigos samaritanos. Bien, en versículo 9 entonces y de allí hasta 16. A ver, 9, 16. 9 hasta 16. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Bueno, hay una mezcla de naciones allí en la tierra de Israel. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, ya es la carta, está escribiendo así. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria. Están contando su propia historia. Asnapar era asirio y el reino de Asiria existía antes del reino babilonio y persa. Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. No, ya estamos llegando a la carta misma, al contenido. Y esta es ahora la carta. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Muy buena manera de influir el emperador, ¿verdad? Hablar de no pagar impuestos. Bueno, el dinero es lo que importa para esas gentes. Y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Por lo cual, hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias
y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Están intentando de influir a Persia en cuanto del peligro, o ellos quieren presentarlo como un peligro para Persia. Bien, tenemos el contenido. Ya seguramente los judíos guardaron una copia exactamente como fue escrito, y por eso lo tenemos hoy en día. Entonces, vamos adelante a versículo 17, lo que pasó. Entonces, parece que el mundo político actúa de la misma manera, ¿verdad? Es influencia política aquí. Hay dos políticas aquí diferentes totalmente. La política de los judíos y lo que ellos piensan hacer, que es una obra buena. No están pensando en la rebeldía, la rebelión. Pero la política de los samaritanos es que los judíos son rebeldes y van a rebelar contra Persia. Bueno, vamos a ver. El rey recibió la carta y envió esta respuesta a las mismas personas. A Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, y los saluda. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. El río de que siempre se refiere en la Biblia, cuando no nombra el río, se da a entender que es el río Éufrates. Bien, adelante. Ahora pues, dad orden que cesan aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, aquí tenemos la historia entonces de cómo fue, y hasta tenemos las dos cartas. La carta que fue escrito por el pueblo de la tierra, que habitaba la tierra durante el cautiverio, y tenemos la respuesta por el emperador de Persia. Bueno, seguimos adelante con los comentarios. Al recibir la contestación del emperador, apuraron en llevar el documento a Jerusalén a los judíos, y ya con el apoyo del emperador les hacen dejar la obra. Efectivamente, por causa de la ley persa, cesó la obra, y dice la Escritura que quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, o Darío creo se pronuncia. No hay literatura entre la raza humana de más intriga que la palabra divina. Las historias de Dios son escritas con las vidas de personas, viviendo en situaciones verdaderas. La industria de películas
a veces ha pedido prestada de ellas para presentar sus producciones. Imperios mundiales y lugares geográficos significativas juegan un papel en las tramas. La poesía y las canciones a menudo están incluidos en las escrituras. Hay una unidad de propósito y principio por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos años entre uno y el otro, porque tenemos un solo autor, que es el Espíritu Santo, y es su propósito y los principios de Dios que vamos aprendiendo a leer las Escrituras. Nos habla mucho del galardón por conformarse con ellos, las Escrituras, y las consecuencias de oponerlas. No puede ser más importante o gravoso. Continúen en marcha durante todas nuestras vidas, hasta entrar en la eternidad. Ahora hemos leído la carta, hemos leído la respuesta y vamos adelante con la historia de Esdras. Esdras, el gran escriba judío, que está dirigiendo la obra de la reedificación de Jerusalén, y principalmente el templo. Lo que sigue en capítulo 5 es muy interesante y provee un principio para el pueblo de Dios de todos los tiempos, incluso ahora. Jesús pronunció el principio espiritual a sus discípulos al mandarles en Mateo 28, 18 y 19. Toda potestad me es dada. Ahora tomamos en cuenta aquí una carta del emperador de Persia deteniendo la obra. ¿Pero qué dijo Cristo? En cuanto de la obra de Dios, en la obra en que nosotros estamos involucrados en el siglo XXI, como toda la obra de Dios en todos los tiempos, esta palabra es lo que vale. Toda potestad me es dada. Más potestad del emperador de Persia, más potestad de cualquier rey, presidente, primer ministro o quien sea en la historia y hasta el día de hoy. Toda potestad me es dada. ¿Cuánto queda para ellos? Nada, nada. Cristo reina supremo sobre todos los poderes del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora se ha detenido la obra de reedificar el templo. ¿Qué van a hacer los judíos? Toda potestad tiene Dios en el asunto. Por tanto, ¿qué deben hacer? Deben seguir adelante a pesar de todo, cumpliendo la voluntad de Dios. Y vemos aquí algo interesante. Versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Él es sobre ellos. Estaba sobre ellos. Su palabra es lo que vale. Su mandamiento es lo que hay que cumplir. Bien, Ageo y Zacarías está profetizando de parte de Dios, animando a la gente en las cosas de Dios, mientras que estas otras cosas están pasando. La oposición, pues, la oposición política contra la obra de Dios. Dios manda a los judíos seguir adelante con la obra según su voluntad. El texto llama a Zacarías el hijo de Ido, quien en verdad es su abuelo. Puedes verlo en Zacarías 1:1, quién es su padre. Lo que es muy común en la escritura. A veces por el renombre del abuelo sobre el padre, nombra mejor el abuelo y no el padre. En verdad, en hebreo,
un descendiente es considerado hijo, como Jesús mismo fue llamado ¿qué? El hijo de David. Fue el hijo de David, no fue un descendiente, ¿verdad? Según la carne de David. Pero lo llama el hijo de David. Aquí vemos la misma cosa. Este no es un asunto muy importante, pero es bueno saberlo. Vimos en el capítulo anterior que un rey de Persia mandó detener esta obra. Podemos ver que hasta el fin del Antiguo Testamento, el ministerio profético, aquí por las palabras de Ageo y Zacarías entre el pueblo, el ministerio profético sigue siendo muy activo entre los israelitas. Como es descrito el don de la profecía en 1 Corintios 14:3, aquí vemos que el don es para edificación, literalmente, ¿verdad? Para que edifiquen el templo. Y es exhortación al pueblo que sigan adelante. Ignoran el último mandato, pero no prosiguen ilegalmente. No vayan a pensar que esto es una obra ilegal, porque están trabajando según un precedente dado por Ciro. Ciro les había dado no solamente el permiso, los mandaron volver a Israel y reedificar el templo, y les daba ayuda, gran apoyo. Así que es legal lo que están haciendo. Está lo que están haciendo ahora el pueblo de la tierra en unión con el nuevo emperador, en verdad es ilegal. Los propósitos de Dios se llevan a cabo, y mientras que los hombres se metieron en la burocracia, la obra avanzaba en el nombre de Dios. Ageo escribe precisamente de esta obra en su libro. Y vamos a leer el primer capítulo. Vamos a ver cómo se concuerda el libro del profeta Ageo con la historia de lo que está pasando en su día. Veremos la importancia del ministerio espiritual de él y Zacarías. Leemos, meditamos y comentaremos. Vemos que la obra de Dios tiene prioridad sobre todo. Buscad primeramente el reino de Dios. Este es el versículo en el Nuevo Testamento que debemos tener presente mientras que vayamos estudiando el primer capítulo de Ageo. Vamos a buscarlo. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Sigue Zacarías y Malaquías. El libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a andar leyendo, escucha, para que vea de qué manera profetizaron esas gentes, de qué palabras dieron a la gente animándoles. Muy bien, el pueblo busca excusa para no principiar la obra. Veremos. Versículo 1. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío. Este es un poco más adelante que el texto que tenemos en Esdras. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo y Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador. Era a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, que se llamaba también Jesúa, ¿verdad? Y el nombre que quiere decir Salvador. Es la misma palabra que como tenemos en el Nuevo Testamento, Jesús. A Josué, hijo de Josadac. Este no es el mismo Josué, claro, que les dirigió a la tierra prometida. Este es muchos siglos después. Sumo sacerdote. Entonces tenemos aquí a Zorobabel, el gobernador de Judá, y tenemos a Josadac, Josué, el sumo sacerdote. Seguimos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, palabra de profecía aquí. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, una pregunta, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa de Dios está desierta? La obra del profeta es hablar de parte de Dios a favor del propósito de Dios. Si no fue tiempo de edificar el templo, tampoco fue tiempo de edificar sus casas personales. Están buscando una excusa. El decreto del rey era sobre no edificar la ciudad. ¿Se acuerda? Lo leímos. No solamente el templo, la ciudad. Y ellos están construyendo sus casas, que es construir la ciudad. Esto es lo que prohibió el rey. Sí, el templo, pero sus casas personales, los muros de la ciudad, el rey había dicho esto. Y ahora la excusa que están usando no es que el rey no permite que edifiquemos el templo. Han de saber que también prohibió edificar casas personales. Es una excusa. Que no hallamos esas excusas, ¿eh? Esas no valen. Esas excusas no valen en cuanto de la obra de Dios. Usar cualquier cosa para que no vayamos adelante con las cosas de Dios. No hay excusas. No hay excusas. Bien, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensa en lo que están diciendo. Está diciendo, meditad. Algo requerido de nosotros hoy en día, meditad. Reflexionar seriamente y honestamente cómo son las cosas de Dios. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. La bendición no está sobre lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Están experimentando una vida sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no han puesto en primer lugar el reino de Dios, sino a sus propios planes, al egoísmo, pues. Este siempre choca con la voluntad de Dios. Versículo 6. Sembráis mucho, ya lo hemos leído, recogéis poco. Bueno, es decir, bien, están experimentando, pues, que Dios no está con ellos en su campo, en sus obras, en que están dedicando a sus propias casas. ¿Ves? Cogiendo, sembrando, siembran mucho y recogen poco. La bendición de Dios no está en pocas palabras. Seguimos, 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, lo repita, meditad. 2 veces ya. Hay que meditar sobre vuestros caminos. Hay que pensar en lo que estamos diciendo y la excusa que pudiéramos usar. Y ver que la palabra de Dios hace inválido todas nuestras excusas. 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dad prioridad a la obra de Dios. Esta es la cosa. Todo es para su gloria. Existimos para su gloria. Existimos para que su voluntad se lleva a cabo. Somos su creación y hemos sido creados para su placer. Si queremos experimentar la presencia de Dios en nuestro trabajo, la bendición de Dios en lo que estamos haciendo, hay que seguir esta regla siempre. Hermano mío, pon esta regla como el asunto principal en tu vida. Buscad primeramente
el reino de Dios. No sé en qué estás involucrado, ¿verdad? Pero en lo que esté involucrado, meditad. Meditad y decide buscar primeramente el reino de Dios. Lo que pasa en Israel pasa hoy en día, dando prioridad a la vida personal en lugar de la obra de Dios. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿A qué estáis dando prioridad? Meditad. Por eso se detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia. Ese era el problema. No daba bien las siembras, los campos. ¿Por qué? Porque no cayó la lluvia. Y no cayó la lluvia porque Dios no lo dejaba caer. Se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Como resultado. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Sequía es, y siempre ha sido, el juicio de Dios contra Israel. Moisés informó a Israel muchos años atrás, muchas generaciones atrás, cuando Israel empezaba a formarse como nación, antes de entrar en la tierra prometida, porque Moisés nunca entró. Pero él lo informó a Israel antes que entrara a la tierra prometida esta cosa. Dice, la tierra a la cual, dijo Moisés, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Ellos habían estado 430 años en Egipto, estaban ya acostumbrados a la tierra de Egipto. Pero dice, la tierra donde vais a entrar no es igual. Donde regabas con tu pie, La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Escuche lo que quiere decir, lo que está diciendo Moisés. Las orillas del río Nilo fueron llanas, suficientes para poder regarlas por el río. Pero no habría riego en la tierra montañosa de Canaán, sino que requiere precipitación oportuna para poder producir buenas cosechas. Moisés continuó. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. He leído de Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 hasta 12. Los israelitas tenían que andar en el temor de Dios siempre y depender de Él constantemente para que concediera Dios la lluvia necesaria. Si fueran infieles, Dios simplemente detuviera el agua. Sus siembras fracasarían y resultaría el sufrimiento entre la población. Algo va mal, pues, en el día de Ageo con el pueblo. Dios no está bendiciendo sus trabajos. Ageo lo trata. Los profetas tienen que tratar los asuntos y ver los problemas, exponerlos a la luz y hablarlo al pueblo para que ellos se arrepientan y cambien no solamente sus pensamientos, sino sus esfuerzos. Bien, vamos a ver. ¿Dónde estamos? 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. La voz de Jehová su Dios es lo que oyeron. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, hablar de esta manera.
Y temió el pueblo delante de Jehová. Qué bueno es eso, es una bendición. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo, al ver el temor de Dios, mire cómo Dios cambia el mensaje. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si estamos con Él, Él está con nosotros. Muy bonito. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Los israelitas tenían que andar en el temor de Dios y depender de Él constantemente. Bueno, reaccionó Zorobabel y Josué. Zorobabel dice que era gobernador de Judá. No era gobernador de la tierra. Ahora, los persas habían puesto sus propios gobernadores de la tierra, pero Zorobabel era gobernador sobre el pueblo, la misma población, sin hablar de la tierra, ¿verdad? Zorobabel era de la descendencia del rey David, así que legítimamente era gobernador sobre el pueblo. Y Josué y todo el pueblo escucharon y reaccionaron a la palabra del profeta. Hubo temor de Dios. Esta situación es favorable en cualquier época, que sea así en el siglo XXI. Dios prometió estar con ellos. Era un reavivamiento, en verdad, entre el pueblo. Un despertamiento. Vinieron y trabajaron. Muy bien, este es el primer capítulo de Ageo y quería leerlo para que viera qué obra estaba haciendo Ageo y Zacarías entre el pueblo, porque estaban profetizando. Estaba hablando de parte de Dios, animando a la gente a cumplir con la palabra de Dios. No importa lo que dijera los gobernantes, no importa lo que dijera el pueblo de la tierra, es para ellos cumplir con la palabra de Dios. Y amigos, todo eso digo para nosotros, hoy en día. Nos toca a nosotros ahora. Pasa lo que pasa en la tierra, pasa lo que pasa de oposición, pasa lo que pasa que sea inconveniente. Vamos a cumplir. Ojalá que haya un despertamiento. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Despertó Jehová. Vamos a orar, hermano mío, vamos a orar. Que Dios despierta a su pueblo. Que reaccionen. Que ponen a un lado todas las restricciones humanas. Que detienen la palabra de Dios. Y vamos adelante, pasa lo que pasa. Yo he estado un poco acostumbrado a trabajar en medio de la oposición. Pudiera contarles muchas cosas de cómo gente oponía a la palabra de Dios. A veces nuestras vidas mismas estaban en peligro. La familia y yo, con nuestros hijos, estaba bajo peligro, digo, porque donde nosotros estábamos, en la obra misionera, llevando a cabo lo que Dios nos mandó hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, lo obedecimos. Y aunque había mucha oposición, Dios nos apoyaba y nos protegía. Vivir en la voluntad de Dios es el lugar más seguro en la tierra, a pesar de la mucha oposición que Cristo mismo dijo que íbamos a tener. Bien, cuánto me gusta esa historia, ¿verdad? Nos habla, nos enseña cosas para el día de hoy, principios espirituales que valen igual para nosotros hoy que en el día de Ageo.
y el día de Esdras. Bien, déjeme explicar algo aquí. Vemos cómo reaccionaron el gobernante del pueblo, Josué, el sumo sacerdote, y hubo un temor de Dios, un despertamiento, y vinieron y trabajaron, se iba llevando a cabo lo que Dios les había mandado. A esta obra estamos llamados nosotros. Hay una diferencia y lo voy a explicar. Nosotros también estamos edificando la casa de Dios en la tierra, no una casa hecha de manos, pero construido en el Espíritu, según la palabra de Pedro en su segundo capítulo, versículo 5. Vosotros también, dijo Pedro, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. Esta es nuestra obra. Ellos trabajaron físicamente. Nosotros tenemos que trabajar espiritualmente. Y por eso os dije en el principio que es necesario que la palabra sea predicada y sea captada espiritualmente. Espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, no intelectualmente, sino espiritualmente, no emocionalmente, sino espiritualmente. Así, llevándolo en el corazón, ahí prosperará la palabra. Estamos buscando las piedras vivas ahora, que tienen que hallar su lugar en la casa de Dios, y el número tiene que incrementarse continuamente por el ministerio de la evangelización y enseñanza. Contra esta obra el enemigo se opone hoy en día y busca detenerla. Primero, por hacer a los cristianos comprometerse con él, como lo hicieron el pueblo de la tierra. Y si no les permita trabajar con ellos, mezclarse entre ellos, con sus ideas, con sus influencias, no fue permitido. Entonces, ¿qué? Entonces se cambia en una fuerza violenta contra nosotros. Pero es el mismo diablo. A veces hablándonos muy bonito, con mucha paz. Vamos a ser juntos, vamos a unirnos. No, debemos unirnos en espíritu y en la obra de Dios con los incrédulos. Eso es un error. Zorobabel, de la simiente de David, el que hubiera sido rey, y Jesúa, que es el otro nombre para Josué, el sumo sacerdote, se encargaron a poner el pueblo al trabajar. Los profetas proveen el apoyo espiritual tan necesario para el pueblo. Bien, vamos a volver a nuestro texto en Esdras, una vez más. Estamos en capítulo 5 ya. Y hemos leído donde Ageo y Zacarías profetizaron, animando al pueblo. Entonces se levantaron sobre Zorobabel y Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Ahora estamos en la historia otra vez. En Ageo estábamos en la profecía. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban espiritualmente. Qué necesario, más necesario que el ánimo físico es el ánimo espiritual, conmoviendo nuestro espíritu. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Otra vez están dudando. Bueno, en este caso, no tanto como en el primer caso. Vamos a observar esto en el siguiente programa, pero tenemos que dejarlo por lo pronto, porque se ha acabado nuestro tiempo, ¿verdad? Y en el siguiente vamos a hablar ahora de el nuevo gobernador que estaba sobre la tierra que era Israel.
¿verdad? Mientras que ellos estaban en el cautiverio, pues, nombraron a este. Y ha pasado algunos años y este Tatnai ya es el gobernador de esa tierra. Y no es tan malo como los otros, los que se llamaban, dije el primero, el pueblo de la tierra. Este es uno más razonable. Pero está preguntando, ¿por qué estáis en esta obra? ¿Quién os ha dado permiso? Vosotros ya no sois los gobernantes de la tierra, y era cierto. Pero se va a cambiar eso. Y en verdad, déjeme decir, aunque ya se acabó el tiempo, quiero decir una cosa más. Israel no llegó a ser dueños de su propio terreno hasta 1948. Aquí vemos que el imperio persa había puesto sus gobernadores y entonces Israel era como una provincia de Persia. Y después de los griegos, después de los romanos, y después de eso fueron echados fuera de su tierra hasta el siglo XX. Ahora, hasta ahora, ellos son una nación soberana. Se gobiernan, tienen su propio presidente, primer ministro. Bueno, es interesante, ¿verdad? Pero hay que decir adiós por lo pronto. Hasta la próxima vez y que Dios os bendiga mientras que estudies la palabra de Dios y buscáis primeramente el reino de Dios. Hasta entonces.